Buenas. Comenzaremos con la clase número 1 del libro de Hebreos. Soy el profesor Cho Yong-il. Los receptores del libro de Hebreos son así. Si vemos en la Biblia inglés, dice que es una carta de Pablo enviada para los hebreos. Sin embargo, si observamos en la base del libro de Hebreos, en el versículo 1, dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En el versículo 2, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Si vemos este libro fue escrita para los hijos de Israel. En Hebreos 3:1 dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han santificado, esto no es que fue enviado a todos los hijos de Israel, sino aún en medio de los enfrentamientos a los hermanos que tienen parte mismo en el llamamiento celestial. Ellos no son recién creyentes. En Hebreos 5:12 dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. A la vez ellos no son personas tranquilas. Si vemos en Hebreos 10:32, ¿recuerdan aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron muchos sufrimientos? Ellos son personas del pueblo de Israel que recibieron la gracia de Dios, que creyeron en Jesús. El autor del libro es el apóstol Pablo. Fecha del escrito entre los años 60 después de Cristo al 85 después de Cristo. El lugar del escrito es Roma. El propósito del libro a los fieles creyentes de Judea, le está enseñando que por el cristianismo se abolió el judaísmo. En esa época hubo muchos que creían en Jesús. Sin embargo, ellos habían vivido más de 1000 años bajo el judaísmo. El judaísmo está centralizado en el templo y el sistema de sacrificio. Por eso siguieron a Abraham y a Moisés. Por eso en Mateo capítulo 3 versículo 9, y en Juan capítulo 9 versículo 28, allí observamos que siguen a Abraham o a Moisés. Ellos tienen ascendencia sanguínea. No se podían ignorar tan fácilmente ese linaje sanguíneo. Por otra parte, tenían persecución. En Juan capítulo 9, versículo 22,
Un ciego fue echado fuera cuando estaba dando testimonio de Jesús. Creían que Jesús iba a venir pronto a cuidarlos y a salvarlos. Pero Jesús no llegó tan pronto como esperaban. También hubo autoridades que los difamaban. En momentos así es difícil creer en Jesús. Por eso había personas que querían regresar al judaísmo. Por eso el apóstol Pablo anunció que el Jesús que ellos estaban esperando iba a venir pronto. Dio testimonio verdadero de Jesús. En Hebreos muestra que el cristianismo es superior que el judaísmo. Hemos dicho que el judaísmo está centralizado en el templo y en el sistema de sacrificio. Pero la esencia del templo y del sistema de sacrificio es Jesucristo. Significa que debían desechar la idea preconcebida que tenían hasta ahora. Y explica todo esto a través del libro de Hebreos. Hablemos acerca del contenido. Capítulo 1, versículo 1 al 10, 18, enseña la doctrina. Del capítulo 10, versículo 19, al capítulo 13, versículo 25, acerca de la práctica. La escena del capítulo 1 es Hijo Jesús. Punto 1, presentación del Hijo. Versículo 1 al 3. Punto 2, comparación entre el Hijo de Dios y los ángeles. Versículo 4 al 14. Si vemos en el versículo 1, dice, en otras épocas. En otras épocas se refiere a un lapso de 1500 años. Moisés vivió hace 1500 años antes de que viniera Jesús. Dentro de ese lapso de los 1500 años está incluido los 400 años de silencio. En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios habló a través de los profetas en distintas maneras y formas. Cuando hablaba Dios a cada una, no lo hacía de una sola manera. Algunas veces se revelaba directamente. En otras ocasiones se revelaba por interferencia. Dios habló por medio de visiones o a voz. También por señales por medio de figuras. Por ejemplo, a través de maná o roca. También por medio de parábolas, en forma de charla, profecías, exhortaciones, o a través de estilos poéticos habló Dios. Cuando Dios habló a través de los profetas, no fue que ellos hablaran sus propias palabras, sino por medio del Espíritu Santo. El Dios que habló en el Antiguo Testamento, hoy también nos está hablando por medio del mismo Espíritu Santo. Porque el que habló es el mismo,
Los contenidos de la ley y el Evangelio deben concordarse. Por lo tanto, la verdad es uno. En el Antiguo Testamento eran salvos por creer en Jesús. También en el Nuevo Tiempo del Nuevo Testamento se salva creyendo en Jesús. Si la verdad fuese dos, esa no sería la verdad. En el versículo 2 dice, en estos días finales. En estos días finales se refiere después de los 400 años de silencio. Dijo que nos ha hablado por medio de su Hijo. El hecho de que haya hablado por medio del Hijo significa que Jesucristo es Hijo de Dios desde la eternidad. Habla del Hijo encarnado. Cuando se hizo Hijo, no significa que dejó de ser Dios. Tampoco que se haya vaciado la naturaleza divina que tiene. De que habló por medio de su Hijo, significa que habló Dios que apareció en forma humana. Solo Cristo pudo expresar el corazón del Padre. Su propio ser es el mensaje de Dios. La revelación que fue dada por medio de Jesús es la última verdad. No hay otra revelación normal. Dijo que la venida del Hijo encarnado fue los días finales. Hay dos significados en la frase los días finales. Se puede decir que es desde la primera venida hasta la segunda venida de Jesús y también los últimos días de este mundo. En el versículo 3 seguimos hablando de la palabra acerca del Hijo desde el versículo 2. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Dijo heredero, es aquel que hereda todo lo del Padre. Jesús es el que posee y gobierna la creación. Recibe toda la gloria. Es el dueño de toda la creación. Después dijo, y por medio de él hizo el universo. Nuestro Jesús creó los cielos y la tierra. Es Jesús creador. En él está en medio de la plenitud. Y después en el versículo 3, dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Nuestro Jesús es la fiel imagen de lo que Él es. Apartado de Cristo, nosotros no podremos conocer acerca del resplandor de la gloria de Dios. En Cristo se revela la revelación de Dios. El doctor Gosch dijo estas palabras. Primero, el resplandor que sale del sol tiene la misma propiedad que el sol. Juan capítulo 10, versículo 30.
Segundo, mientras siga existiendo el sol, ese resplandor también permanecerá. Sin el resplandor tampoco existirá el sol. Juan capítulo 1, versículo 1. Tercero, ese resplandor del sol no se puede separarlo del sol. Si elimina el resplandor del sol, el sol no sería más sol. Proverbios capítulo 8, versículo 30. Cuarto, aunque diga que ese resplandor emana del sol, ese no es el sol en sí. Juan 8, 42. Quinto, el sol y el resplandor se diferencian. El brillo en sí no es el sol. Juan capítulo 5, versículo 17. Sexto, toda la gloria del sol es este resplandor. Juan capítulo 17, versículo 5. Séptimo, la luz que el sol ilumina a la tierra es este resplandor. Juan 14, 9. Después dice la fiel imagen de lo que Él es. Esto significa que presenta la imagen del cuerpo original. Según la etimología significa talar, tallar, sellar, esculpir la imagen del original. Juan capítulo 1, versículo 18. Primera de Timoteo 6, 16. Nosotros no hemos visto a Dios, pero lo podemos ver por medio de Jesús. Después dijo, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Él somete y gobierna a su santo propósito los movimientos de los objetos inanimados, criaturas racionales, existencia irracional. En medio de ese obrar manifiesta su poder, viento, mar, enfermedad, aflicción, espíritus malignos, seres muertos. A través de todas las cosas, el mundo de todas las criaturas, reciben la guía de Jesús. Salmo 130, versículo 19, Mateo 2, 26, Hechos 17, 6, Gálatas 1, versículo 15 al 16, Mateo 10, 30, Romanos 8, 20, Filipenses 4, 19, Mateo 7, 7. Después dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, nuestro Jesús llevó a cabo nuestra expiación. Primera de Juan 1, 7. Hebreos 9, 22. Se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Jesús está sentado en el trono de la gloria. Que esté sentado a la diestra significa que ha completado la obra de Cristo. En Juan capítulo 19, versículo 30,
dijo, todo se ha cumplido. Lo que podemos conocer de los versículos 2 y 3, podemos conocer a Jesús como profeta. Lo dijo según el Hijo. También podemos saber que es rey y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. También podemos ver que es sacerdote. Él, como sacerdote, ha hecho la tarea de limpiar el pecado. Por lo tanto, podemos conocer los tres cargos de Cristo. Si vemos en el versículo 4, Jesús recibió un hermoso nombre. Para explicar ese hermoso nombre lo compara con un ángel. Dice así, llegó a ser superior a los ángeles. Aquí haciendo la comparación, en el versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? Y no le dijo a ningún ángel, y en otro pasaje, yo seré su padre y él será mi hijo. El motivo de que de repente lo comparara con ángeles, primero, Jesucristo, hombre, que es Dios, es el nombre más alto sobrenombre. Segundo, muestra la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. Tercero, los judíos consideraban a los ángeles el más superior de las criaturas. Malaquías 3:1, Génesis capítulo 16, versículo 7, Génesis capítulo 19, versículo 1, Deuteronomio 20, versículo 16. Por eso cuando comparaba a Jesús con ángeles, que obtuviera el nombre hermoso de Jesús como herencia, llamó hijo a Jesús, y a los ángeles no los llamó hijo. Que haya dicho, hoy mismo te he engendrado, señala que Jesús vino a esta tierra vestido de hombre. La naturaleza humana de Jesús significa que nació de Dios Padre. Lucas 1:35. En este versículo dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Esta palabra está en Primera de Samuel 7, versículos 11 al 17. Son palabras que David se lo dijo a Salomón. La intención de la profecía es la intención de la profecía, habla acerca de la pronta venida del regreso de Cristo. En el versículo 6, dice además, al introducir a su primogénito en el mundo,
Al introducir a su primogénito en el mundo, significa señala la segunda venida de Jesús. El día que el Señor regrese, todos los ángeles de Dios lo adorarán. En el versículo 7, otra vez lo compara con los ángeles. En cuanto a los ángeles dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de la llama de fuego sus servidores. En cuanto al Hijo, habla del versículo 8 en adelante. Y que tenga Jesús un nombre hermoso es que Jesús es creador. Los ángeles son criaturas. Si vemos esta clase de diferencia, Jesús recibió un hermoso nombre por herencia. A los ángeles llamó viento. Porque no se puede ver esa fuerza móvil. Su fuerza es similar al poderoso viento. Si vemos en 2 de Reyes 19, versículo 35, por medio de los ángeles de Dios echaron fuera a 185,000 soldados asirios. Además son rápidos. Daniel capítulo 9, versículos 21 al 23. Y que llamara a los ángeles llama de fuego. El fuego simboliza el juicio de Dios. Muestra que los ángeles hacen de mensajeros del juicio de Dios. Salmo 78, versículo 48 al 49. Mateo capítulo 13, versículo 41 al 42. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Esta llama de fuego muestra una imagen terrible. Mateo capítulo 28, versículo 4. Hechos capítulo 12, versículo 7. Por eso los ángeles fueron creados para ser servidores de Dios. Pero si vemos en el versículo 8, pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Esta palabra es citada de Salmos 45, versículos 6 al 7. Aquí hablando con respecto al Hijo dice, oh Dios. Está nombrando a Jesús Dios. El reino de Dios que Jesús efectuó como intermediario es eterno. El cetro que menciona aquí es señal de rey y autoridad. Si vemos en Esther capítulo 5 versículo 2, aparece la escena de que el rey extiende el cetro de oro que tenía en la mano. En el versículo 9, has amado la justicia y odiado la maldad.
muestra que nuestro Jesús gobernaba con integridad y con justicia poderosa. Nuestro Jesús ama la justicia. Si vemos en Salmos 48, se alegra hacer su voluntad, dice. Muchas veces nosotros los hombres hacemos las cosas obligados sin alegría. Jesús amó la justicia. Para completar la justicia se sacrificó a sí mismo. Aquel que ama la justicia odia la ilegalidad. Cuando andamos con Jesús también odiaremos la injusticia. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría. Se unge con aceite a los reyes, sacerdotes y profetas. Esto representa a Cristo como el Rey y como sumo sacerdote. Aarón tipifica a Cristo. Por lo tanto, que ungiera a Aarón es lo mismo que ungiera a Cristo. Aquí que se le ungiera con aceite simboliza la unción del Espíritu Santo. Que ungiera con aceite a Aarón y a David. Cristo, que es la esencia de Aarón y David, mostró que serán revestidos del Espíritu Santo. Esto es, que en medio de la llenura del Espíritu Santo, Jesús cumple con la santa voluntad de Dios. Juan 15:26, Juan 3:34. Aparece la palabra compañeros. Compañeros significa a los que están en las mismas condiciones. Se refieren a los que participan del reino espiritual, como los ángeles o los fieles. Sin embargo, la alegría que tiene nuestro Señor del amor a la justicia sobrepasa a todos ángeles y fieles. En el versículo 10, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. ¿Cómo lo llama acerca del Hijo? Lo llama Señor. El significado del Señor significa que es nuestro propietario y soberano. Si vemos en todo el capítulo de Salmos 102, en el versículo 1 al 11, habla acerca del sufrimiento de Jesús. Y del versículo 10 en adelante habla acerca de la naturaleza divina y humana de Jesús. Jesucristo, cuando estaba padeciendo las aflicciones,
sintió tristeza, tuvo angustia por el sufrimiento que vendría. Sin embargo, confiando en el Padre, sabiendo que volvería a Él desde el comienzo de la creación, la gloria que tuvo con el Padre, sabía que iba a volver por la gloria glorificado. Por eso, si vemos aquí en el versículo 11, ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. El mundo de la criatura que el Señor creó se desgastarán como un vestido, como la gloria del Señor es eterno, dijo que cambiaría con el tiempo. Dijo que toda la creación se desgastarán como un vestido. Nuestro Señor murió siendo joven. Es el Señor que permanecerá para siempre. Por eso Jesús recibió el hermoso nombre por heredad. Dijo 3 cosas. Primero, Jesús es hijo. A los ángeles no les dijo hijo. Segundo, los ángeles son criaturas y nuestro Jesús es creador. Tercero, Jesús es nuestro Señor. Los ángeles no pueden ser nuestro Señor. Que llamemos Señor significa que será nuestro dueño y soberano. En el versículo 13, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A los ángeles no les dijo que se sentara a su gloriosa diestra. Salmos 110, versículo 1. En el versículo 14, no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviado para ayudar a los que han de heredar la salvación. Creó a los ángeles para que sirvan a los fieles. ¿Qué es lo que hacen los ángeles? Cuida a los fieles en el mundo cuando están en peligro. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículos 16 y 17. Daniel, capítulo 6, 22. Hechos, capítulo 12, versículos 6 al 9. Nos escolta hacia el reino de los cielos. Lucas 16, 22. Hasta aquí hemos visto el capítulo 1 de Hebreos. Una vez más repetimos el título de Hebreos.
muestra que el cristianismo es superior al judaísmo. Los judíos creyentes no son recién creyentes y se encuentran en medio de aflicción. Pero a través de estos sufrimientos aparecieron muchos que querían volver al judaísmo. Por eso, el apóstol Pablo, a través de este libro de Hebreos, les da mensaje para guiarlos para que vuelvan al camino de la fe correcta. Si vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 33, en el versículo 33, ustedes padecieron de calumnias y tribulaciones. También en el versículo 34 dice que cuando les confiscaron sus bienes lo aceptaron con alegría. Porque vivieron con esta clase de esperanza. En el versículo 35 les dice que no pierdan la confianza. En el versículo 36 les dice que perseveren. Ese motivo es, en el versículo 37, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá. Que dentro de muy pronto Jesús iba a venir de nuevo. Por lo tanto, nosotros debemos seguir viviendo con fe hasta el final. Y en el versículo 38 dijo, y si vuelven atrás, no serán de mi agrado. En el versículo 39, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Debemos vivir por fe. A Dios no le agrada que nos volvamos atrás en nuestra fe. El apóstol Pablo tampoco le agradó. Hasta el final debemos perseverar con fe. Por eso en el capítulo 11 habla acerca de varios hombres de fe. Abel, Enoc, Abraham, Noé, Jacob, Isaac, Sara, José, Moisés. También tomó ejemplo de varios profetas. Todos ellos se fueron al cielo después de haber vivido una vida de fe. Ellos mantuvieron conservando la fe aún en medio de grandes tribulaciones. A los hermanos hebreos les dice que aunque antes estuvieron en el judaísmo, todos esos eran modelo de Cristo. Ahora les dice que no sigan los modelos, sino a la esencia que muestra esos modelos a Jesús, que sigan a Jesús. Como en ese tiempo muchos permanecían en el judaísmo, no les era fácil apartarse del mismo.
Por ejemplo, si esa sociedad fuese budista, no les es fácil tener que elegir otra religión en lugar del budismo. En la época de Jesús también pasaba lo mismo. En el tiempo de Jesús muchos todavía permanecían en el judaísmo, hasta el punto de que si seguían a Jesús lo consideraban secta. Por lo tanto, no les era fácil seguir a Jesús. Recibirán tribulación y persecución. Además, el apóstol Pablo también padeció muchos peligros. Por eso a los hermanos que querían volver al judaísmo por estar sufriendo en medio de estas situaciones, les presenta la superioridad del cristianismo. Jesús es superior a los ángeles, es más superior que Aarón, más que Moisés, más que los profetas, es el Señor. Era necesario saber más correctamente acerca de Jesús, por eso da testimonio a través del libro de Hebreos. Dijimos que la centralidad del judaísmo es el templo y el sistema sacrificial. El centro de todo eso es Jesucristo. Enfatiza que no siga el modelo, sino a la esencia que es Jesucristo. Nosotros también debemos saber correctamente acerca de Jesús y seguirle solo a Él. Concluimos con la clase número 1 de Hebreos. Hasta luego. Hasta luego.